Gracias, mi Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sean todos bienvenidos en esta noche. Qué bueno que están hoy en la casa de Dios, que han venido con un corazón dispuesto para exaltar, para glorificar el nombre de Jesús, para adorarle y para recibir una palabra de parte de Dios. Sean todos bienvenidos. Puede tomar su lugar. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias en esta noche. Pido que la gloriosa presencia de tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar. Que cada una de las personas que estamos aquí hoy, Señor, congregados en tu nombre, pueda experimentar tu gloria y tu poder. Espíritu Santo, llena este lugar. Ayúdeme. Diga al Espíritu Santo, llena este lugar. Dile: Espíritu Santo, ven sobre mí. Llena nuestras vidas. Visítanos. Visítanos, Espíritu de Dios. Sácianos. Háblanos. Cámbianos. Ayúdanos. Te necesitamos cada día, Señor. Te necesitamos cada día, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Dile: Espíritu Santo, te necesito, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Oh, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Pídese: Espíritu Santo, ven a este lugar. Amén. Aplauden al Señor, por favor. Gracias, mi Señor. Bienvenidos. ¿Cuántos están listos, preparados, dispuestos para ser entrenados? Todavía le hace falta más entrenamiento en el área del entusiasmo. ¿Cuántos están listos para ser entrenados? Eso, gloria a Dios.
Sabemos que los viernes se han convertido en viernes de discipulado, viernes de enseñanza, viernes de formación. Y de verdad me da gusto que usted esté aquí en esta noche, porque eso indica que usted tiene hambre, usted tiene un deseo genuino por aprender, por conocer los caminos de Dios, por saber todo lo que Él quiere mostrarnos, todo lo que Él quiere enseñarnos a través de la palabra. Y hoy quiero enseñar un mensaje sumamente importante. El tema de hoy es un tema profundo que requiere su total atención. Y no solamente eso, requiere también que usted pueda ahondar un poco más. Esto en su casa, obviamente, leer un poco más, quizás escuchar nuevamente el mensaje y junto con la Biblia poder cavar un poquito más hondo en el tema. Hoy yo quiero hablar acerca de cómo ser liberados del poder del pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga, cómo ser liberados del poder del pecado. Ese es mi tema. Quiero que leamos una escritura en la carta a los Romanos, en el capítulo 6 y en el verso 14. Este pasaje contiene una de las verdades más importantes que usted tiene que conocer. Usted tiene que memorizar este pasaje. Se lo dejo de tarea, que lo memorice, que lo sepa de memoria. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Cuando la palabra de Dios dice que no estamos bajo la ley, se refiere al pacto anterior, al pacto de Moisés. Se refiere a la manera anterior en la cual Dios se relacionaba con el hombre. Dice la palabra, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, indicando que ahora estamos bajo un nuevo sistema, bajo un nuevo pacto que ha sido sellado, como decíamos el domingo, en la sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz. En el antiguo pacto, la sangre que se derramaba era la sangre de animales inocentes que eran sacrificados en el altar. Pero en el nuevo pacto, el sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y con su sangre Él ha ratificado y Él ha sellado este nuevo pacto, en el cual se nos dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros, que el pecado no tendrá más gobierno sobre nuestras vidas. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Dios no miente. Esto es verdad. Cristo no solamente al morir en la cruz, al dar su vida en rescate por nosotros, no solamente nos da acceso al perdón de nuestros pecados. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la redención poderosa que Él proveyó, también nos liberta del poder del pecado, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted sea perdonado, pero otra cosa es que usted sea libertado de esa fuerza interna que lo induce a pecar. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo proveyó ambas cosas en la redención, tanto el perdón de nuestros pecados como la liberación total del poder del pecado que gobernaba sobre nuestras vidas. De acuerdo a la palabra de Dios, estar bajo la gracia, y en este contexto, estar bajo la gracia y estar en un nuevo pacto son lo mismo. Estamos hablando del mismo tema. Estar bajo la gracia, de acuerdo a la palabra de Dios, nos liberta de la autoridad y del dominio del pecado. Usted debe entender
que el pecado es el mayor enemigo de nuestras almas. El pecado produce muerte espiritual. Sabemos perfectamente que el pecado fue la razón por la cual la relación entre Dios y la humanidad fue rota. El pecado fue la razón por la cual la relación entre Dios y su creador fue rota. Todo esto hasta que Dios proveyó un camino para que esa relación se pudiera restaurar. Y esto lo hizo por medio del sacrificio, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El pecado daña nuestra relación con Dios, afecta nuestra capacidad para ejercer fe, mancha nuestra conciencia, nos roba la paz interna y aún nos mantiene bajo la autoridad de los demonios. Por eso el pecado es el mayor enemigo, repito, de nuestras almas. Ahora, ningún creyente genuino quiere permanecer bajo el gobierno del pecado. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, si tú le has entregado tu vida al Señor, entonces tiene que nacer en ti un genuino deseo de ser completamente libre del poder del pecado. Ningún cristiano sincero quiere seguir pecando, quiere seguir viviendo un estilo de vida pecaminoso. Ningún creyente genuino quiere permanecer bajo el gobierno de pecado, pero una gran mayoría de creyentes no sabe cómo librarse de él, no sabe cómo realmente obtener victoria sobre este poderoso enemigo. Para la mayoría de los creyentes, la lucha contra el pecado es una lucha que dura toda la vida. Ahora, no es que no tengamos que luchar contra el pecado y permitir simplemente que nos gobierne, o no tratar de contrarrestarlo de alguna forma así, sino que es importante saber, escuche esto, ¿cuáles son las armas que nosotros usamos realmente para tener victoria? ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga, ¿cuáles son las armas con las cuales nosotros tenemos victoria contra el pecado? Es importante saber qué armas usar contra el pecado y cómo Dios nos ha provisto de los recursos necesarios para que usted y yo podamos vencerlo y no permitir que éste gobierne más en nuestras vidas. Por eso ese pasaje que yo le dejé ya de tarea que memorice, Romanos 6:14, dice claramente que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este pacto, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es un pacto tan poderoso que, repito, no solamente nos provee el camino del perdón, sino también nos provee el camino de una libertad absoluta de este poderoso enemigo. El conocimiento y la fe en la palabra de Dios en relación a este tema que estamos tocando hoy es de vital importancia para nuestra victoria. ¿Sabe que muchos creyentes no sabían que el pecado ya no tenía por qué enseñorearse de ellos? Yo recuerdo años atrás cuando me topé con ese famoso capítulo 6 de Romanos. Es uno de esos capítulos de la Biblia que usted tiene que visitar a menudo. A menudo. Precisamente ese capítulo trata de cómo Jesucristo nos ha librado del poder del pecado y cómo el pecado ya no tiene por qué seguir gobernando en nuestras vidas. Ya porque el pecado no tiene que seguir dominándonos. Y entonces, cuando yo comencé a leer el capítulo 6 de Romanos, realmente me pareció algo extraordinario, algo poderoso, algo demasiado bueno para ser verdad. Y es verdad. Y sin embargo me ha costado algunos años llegar a comprender, no digo que en su totalidad, porque probablemente este sea uno de esos temas tan profundos que quizás en la eternidad algún día podamos realmente comprenderlo a su máxima expresión. Mientras estamos aquí en la tierra, entre mayor comprensión tengamos acerca de temas como este, mayor libertad nos va a proveer, mayor experiencia, mayor vida nos va a proveer. Y yo leía, porque el pecado no se enseñoreará más de mí,
¿Y por qué me cuesta tanto trabajo? ¿Y por qué sigo quizás siendo vencido en esta área o en la otra área? ¿Y por qué yo sigo luchando y sigo batallando en algunas cosas en mi vida? Esos eran los pensamientos que yo tenía cuando yo leía Romanos 6 en aquel tiempo. Poco a poco fui descubriendo algunas cosas y experimentando algunas cosas, que es precisamente lo que quiero compartir con ustedes en esta noche, que me fueron ayudando a ganar terreno contra este enemigo llamado el pecado. Por eso es que el conocimiento y la fe en la palabra de Dios en relación a este tema es de vital importancia para tu victoria. Algo que es importante que tú sepas es, escúchame, ningún creyente está confinado a vivir atado a ningún hábito pecaminoso en su vida. ¿Oyó eso? Esto es algo que usted tiene que definir, porque una de las cosas que Satanás usa muchas veces es el argumento de que, bueno, esto es algo que nunca vas a poder dominar. Esto es algo que nunca vas a poder vencer. Esto es algo que siempre vas a tener que vivir. Es tu aguijón. El pecado es tu aguijón. Hay gente que interpreta que el pecado que el aguijón del que hablaba Pablo en alguna de sus cartas era un pecado, y sinceramente yo no estoy de acuerdo con eso. Él hablaba de una debilidad que era su aguijón, pero Pablo nunca dijo que era un pecado. Algunas personas han usado ese argumento, han usado esa historia de Pablo para decir es que este pecado, este hábito pecaminoso, este hábito de la pornografía, este hábito de mentir, este hábito de hablar mal de otros, es mi aguijón. Mira tú. No es así. Ningún creyente está confinado a permanecer atado a ningún hábito pecaminoso, porque Jesucristo en la cruz del Calvario proveyó una redención poderosa que liberta a cualquier persona que ha creído en Él de todo poder, diga todo poder de pecado en su vida. En primer lugar, hablando acerca de cómo ser liberados del poder del pecado, quiero decir esto: la base de toda victoria sobre el pecado, escuche bien, la base, el fundamento de toda victoria sobre el pecado en nuestras vidas es entender, en primer lugar, que hemos sido liberados de su poder. Escuche bien, en nuestra naturaleza interior por medio de Jesucristo. Vea, el poder del pecado en la vida de una persona, ¿en dónde reside? En su espíritu, en su naturaleza. Usted no le enseña a nadie a pecar, porque el pecado es como genético, es una herencia, habita en el nivel de nuestra naturaleza. La naturaleza pecaminosa está presente en la vida de todos los seres humanos que nacen en esta tierra. Todos los seres humanos hemos heredado esta naturaleza pecaminosa, porque todos descendemos de una misma pareja, Adán y Eva. El pecado entró en el mundo, dice la Biblia, por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, y después la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. Se da cuenta que dice la Biblia que el pecado entró por un hombre, pero después todos pecaron. Significa que de alguna forma en la genética de nuestra naturaleza como seres humanos hemos recibido esa inclinación natural hacia lo que es malo, hacia lo que es corrupto, hacia lo que es pecaminoso. El pecado mora en la naturaleza del hombre. Por eso Romanos capítulo 6 verso 6 dice, y esto es sumamente importante, Romanos capítulo 6 verso 6 dice: sabiendo esto, diga, yo tengo que saber esto. Esto es algo que usted tiene que saber, que nuestro viejo hombre, ¿quién es el viejo hombre? El viejo hombre es esa naturaleza pecaminosa que yo le estoy mencionando, pero le llama viejo porque cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo,
por medio de nuestra fe, se nos es impartida una nueva naturaleza. Entonces aquí dice la Biblia, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, nuevamente ahí estamos hablando de la naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos heredamos de Adán. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál es el propósito de esto? A fin de que no sirvamos más al pecado. Hello. Recuerde que Cristo murió en la cruz representativamente por cada uno de nosotros. Él fue el sacrificio, decíamos el domingo, que representa nuestra vida. Es el sustituto. Así que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado, para que la naturaleza pecaminosa que moraba dentro de nosotros fuera destruida. Y el propósito era librarnos del pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso el pasaje que leímos al principio dice, el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, la vieja naturaleza, fue crucificada juntamente con Cristo para que esa naturaleza pecaminosa fuera destruida. Así es, diga, destruida. Diga, el viejo hombre fue destruido. Diga, la naturaleza pecaminosa que moraba en mí fue destruida. Esto que usted acaba de confesar es una realidad espiritual. Y el texto comienza diciendo, sabiendo esto. Tú no puedes gobernar sobre el pecado, ni vencer el dominio del pecado, a menos que sepas esto y que lo creas. Es algo que tú tienes que saber y es algo que tú tienes que creer. La salvación produjo en nosotros un cambio de naturaleza. El viejo hombre fue destruido en la redención. Y ahora dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero esa nueva criatura, ¿quién es? Esa nueva criatura es, escuche, la nueva naturaleza o el nuevo hombre que fue implantado dentro de nosotros cuando creímos en el Señor. Así que por una parte, mediten esto. Le dije que esto era profundo y me tiene que poner atención porque es una de esas clases como las de la preparatoria o la universidad, donde teníamos que prestar atención porque era una materia un poquito complicada pero muy importante. Y esto es algo que usted tiene que saber. Quiero hacer un paréntesis. Yo me he detenido un poco de predicar mensajes como este, esperando a que realmente la mayoría de las personas en la iglesia, en la congregación, puedan ser aptos para masticar este tipo de carne. Porque a veces nos acostumbramos solamente a masticar la comida blandita, pero no vamos más allá. No vamos más a desarrollarnos y a crecer y a aprender y a querer crecer y conocer más y saber más. Deberíamos de tener hambre por el conocimiento de la palabra de Dios para que entonces pudiéramos realmente tener un corazón listo para recibir verdades como estas, que son liberadoras completamente, pero que son un poquito más profundas, pero que son necesarias y que son importantes para la iglesia. Y es importante que usted sepa eso. Cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, cuando usted puso su fe en el Hijo de Dios y creyó que Él era su Salvador, que Él era el camino, la verdad y la vida, que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, entonces algo sobrenatural sucedió en su vida. Su naturaleza pecaminosa, que la Biblia llama el viejo hombre, fue quitada. Y entonces, en ese mismo proceso, no me pida que le explique cómo fue esto, porque yo no pudiera decirle, como no puedo decirle cómo crece un bebé en el vientre de una mujer y cómo se forma
¿Y de dónde vienen los huesos? ¿Y de dónde viene la piel? ¿Y de dónde viene el cerebro? ¿Y de dónde viene el corazón? ¿Y de dónde viene los brazos? ¿Y de dónde vienen los intestinos? Y es un misterio cómo se forma dentro del vientre de una mujer un bebé y todos los órganos se forman. ¿Cómo sucede eso? ¿De dónde viene todo eso? No lo sé. De la misma manera no pudiera explicarle cómo sucede eso. Lo que puedo decirle es que en la redención, la naturaleza pecaminosa que moraba dentro de usted es quitada para darle lugar a una nueva naturaleza completamente diferente. Entonces es importante que nosotros entendamos que, en primer lugar, la base de toda victoria sobre el pecado en nuestras vidas es entender que usted y yo hemos sido liberados de su poder desde el nivel de nuestra naturaleza. Yo ya no soy un pecador. Ay, pastor, usted se cree mucho. No, esa es la verdad. Mi naturaleza fue cambiada. Ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo ya no soy el mismo que yo era antes. Por eso la Biblia dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Usted tiene que saber esto. La salvación produjo en mí un cambio de naturaleza, y ese cambio de naturaleza produjo también en mí un cambio de identidad. Escuche bien, ninguna persona que no haya experimentado el milagro de la salvación por medio de la fe puede ser libre del poder del pecado, ya que el poder del pecado es básicamente un problema de naturaleza, es un problema de identidad en el ser humano. Cada creyente debe saber y entender primeramente que él ya no es el mismo que era antes. Es el primer paso. Muchas veces cuando yo soy tentado, escuche bien, porque este cuerpo humano puede ser tentado. Cuando yo soy tentado, una de las cosas que yo hago es proclamar que el pecado ya no se enseñoreará más de mí. Me recuerdo a mí mismo que el pecado ya no se enseñoreará más de mí, porque no estoy bajo la ley, porque estoy bajo la gracia. Porque la naturaleza pecaminosa que moraba en mí ha sido destruida, para que el pecado ya no se enseñoree más de mí. Ese es el tipo de cosas que yo proclamo, que yo me recuerdo a mí mismo cuando la tentación viene a mi vida. Es importante que tú lo sepas, porque es, repito, la base de toda tu victoria sobre el pecado, entender que tú has sido liberado de su poder. El pecado ya no te tiene que dominar, el pecado ya no te tiene que gobernar, el pecado ya no tiene que enseñorearse de ti, porque tú ya no eres un pecador. Alguien está aquí, gloria a Dios, porque tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. El cuerpo del pecado ha sido destruido y tú no eres más el mismo, gloria a Dios. La naturaleza que está ahora dentro de ti es una naturaleza santa, es una naturaleza justa, ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y esa naturaleza nueva que mora dentro de ti te capacita para ser santo, así como la naturaleza vieja te capacitaba para ser un pecador. Alguien le puede dar la gloria a Dios. Escúchame, de la misma manera que la vieja naturaleza te capacitaba para ser un pecador, la nueva naturaleza te ha capacitado para ser un santo y para vivir en victoria total y absoluta contra el pecado. Ahora sí, apláudele a mi Jesús, por favor. Cada creyente debe saber y entender primeramente que él ya no es más el mismo que era antes. Ya no es un pecador en su naturaleza espiritual. Ya no posee una naturaleza pecaminosa dentro de sí. Esto si tú creíste, esto si tú le entregaste tu vida a Jesús, esto si tú recibiste el regalo de la salvación. Si no es así, está disponible para ti en el momento en el que tú le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Él te va a liberar del poder del pecado también. Si tú ya eres un creyente, ya no eres el mismo. Ya no eres un pecador en el nivel de tu naturaleza espiritual. Ya no posees una naturaleza pecaminosa dentro de ti. Así que la inclinación natural hacia el pecado ha sido destruida en la salvación. Una de las cosas más impresionantes que yo noté en mí mismo, hablo desde mi experiencia personal, una vez que yo fui salvo, fue semanas atrás. Antes de ser salvo, me encontraba en mi punto más bajo de la vida. Semanas atrás, antes de conocer a Cristo, me encontraba en mi punto más bajo de la vida. Esto fue a los 23 años.
Antes de conocer a Cristo, estos pies caminaban en la dirección del pecado. Mis hábitos eran principalmente juntarme con mis amigos para tomar y drogarme los fines de semana. Wow, me siento como Jesús ante el Sanedrín ahora. Todos me miran con una cara de: ¿cómo es eso, pastor? No me diga. Así fue. Estos pies caminaban presurosos, corrían al mal. Vivía una vida promiscua, una vida vacía, una vida vana, superficial, egoísta, llena de maldad. Semanas antes de conocer al Señor Jesucristo, estos pies que están aquí ahora en la iglesia y sostienen este cuerpo que está predicando el evangelio, caminaban en dirección del mal de manera sobrenatural. Después de yo tener este encuentro personal con el Señor Jesucristo a finales del año 2000 y principios del año 2001, estos mismos pies que caminaban hacia el mal, de repente comenzaron a caminar en otra dirección. Yo comencé a sentir un hambre por Dios que nunca en mi vida había experimentado. Comencé a sentir un deseo de cambiar, comencé a sentir un deseo de vivir diferente, comencé a sentir un deseo de hacer las cosas diferentes. Y lo primero que hice después de tener esta experiencia con el Señor Jesucristo en ese tiempo fue: estos pies ahora que antes me llevaban al mal, al desenfreno, a la fiesta, a la parranda, a las drogas, a la promiscuidad, comenzaron ahora a ir en dirección de la iglesia, de la Biblia, de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios y de hablarles a otros lo que yo mismo había experimentado y que no entendía, pero sabía que Dios había hecho. Alguien está aquí, gloria a Dios. Así que ¿qué fue lo que sucedió? Nadie ni siquiera me había dado un curso bíblico. Era algo que yo simplemente comencé a hacer como por instinto. Claro, porque antes de conocer a Cristo yo tenía una naturaleza pecaminosa. Pero en la salvación, en la experiencia de la salvación, yo nací de nuevo. Y ahí esa naturaleza pecaminosa me fue extirpada y me fue implantada una nueva naturaleza que ahora tenía otro tipo de inclinación. Eso es lo que toda persona debe experimentar. Algunos de una forma, algunos de otra. Algunos de una forma dramática, algunos de una forma tranquila, algunos muy marcados, algunos no tan marcados. Algunos lloran, otros no lloran. Hay gente que ni siquiera se da cuenta, pero la realidad es que hay un cambio. Así que la inclinación natural hacia el pecado fue destruida en la salvación. Romanos capítulo 6 verso 11 dice, y esto le va a sorprender, todavía estamos en Romanos 6, uno de los capítulos favoritos míos. Dice: así también vosotros, diga nosotros, consideraos ¿qué? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes de la salvación, escuche bien, y a eso se refiere la muerte espiritual. Yo estaba muerto para Dios. Por eso Jesucristo dijo un día, cuando alguien vino y le dijo: Señor, te voy a seguir, pero déjame primero que entierre a mi padre. Y Jesucristo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Antes de la salvación, yo estaba muerto para Dios y vivo para el pecado, bien vivo para el pecado. Después de la salvación, gloria a Dios, ahora estaba vivo para Dios y estaba muerto para el pecado. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Pero vea, esa palabra consideraos es bien importante. Quiero que me pongan mucha atención aquí. Estamos hablando de cómo ser libertados del poder del pecado, cómo tú puedes gobernar sobre el pecado, cómo tú puedes vivir un estilo de vida donde el pecado ya no se enseñorea de ti de ninguna manera. Escucha, le dice consideraos. ¿Sabe qué significa consideraos? Significa mírate a ti mismo. ¿Alguien está aquí? Dice la Biblia, mírate a ti mismo. ¿Cómo? No, iglesia, por favor, ayúdame. ¿Cómo? Muertos al pecado. Muerto al pecado. Tienes que mirarte a ti mismo, muerto al pecado.
tienes que considerarte a ti mismo muerto al pecado. Esto es la base de la liberación total del pecado. Yo tengo que verme a mí mismo, no como el mundo me ve, no como el diablo asegura que soy, sino de acuerdo a lo que Dios ha hecho. Dice, mírate a ti mismo, considérate a ti mismo como muerto al pecado. Esa es mi base. Yo estoy muerto al pecado. El viejo hombre fue crucificado. El pecado ya no se enseñoreará más de mí. Y eso está plasmado en mi corazón. Mi fe en esta realidad espiritual de que mi naturaleza pecaminosa fue crucificada y destruida, de que el pecado ya no se enseñoreará más de mí y de que estoy muerto al pecado y vivo para Dios. Esta verdad es la base de mi victoria en contra de todo pecado. Denle un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. Tú tienes que aprender a verte a ti mismo como Dios te ve. Y qué interesante, Dios te ve a ti muerto al pecado. Dios te ve a ti muerto al pecado. Tienes que entender esto. Debes cultivar una identidad de libertad. Tienes que cultivar una identidad de libertad. Si tú no te consideras a ti mismo muerto al pecado, no puedes desarrollar una identidad de libertad. Todo esto a través de la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, vea, como sé que esto es como un filete que hay que masticar mucho, le hago un pequeño recuento. ¿Cómo ser liberados del poder del pecado? En primer lugar, la base de toda victoria sobre el pecado en mi vida es entender que he sido liberado de su poder desde mi naturaleza interior. Ahora, una cosa es el hábito y otra cosa es la naturaleza. ¿Ok? Cuando usted tiene una naturaleza pecaminosa, usted no tiene otra opción. Usted va a pecar de una o de otra manera. Su naturaleza pecaminosa se va a expresar. Pero una vez que el asunto de la naturaleza fue resuelto y ahora usted tiene una nueva naturaleza, lo siguiente que tiene que usted hacer ahora es romper el hábito. El hábito está en el cuerpo. El hábito lo formó la vieja naturaleza. Pero ahora que la vieja naturaleza ya no está, entonces lo siguiente es romper el hábito. Pero ahora vamos, porque ese es mi tercer punto. Mi segundo punto acerca de cómo ser liberados del poder del pecado es, escuche bien, la vida cristiana está diseñada para funcionar desde una plataforma de comunión con Jesucristo por medio de la fe y la oración. Esto es bien importante, porque yo conozco muchos cristianos genuinos que han nacido de nuevo y que han sido libertados del poder del pecado, pero que desgraciadamente no tienen una relación activa con Jesús en su vida diaria. Y entonces estas personas, aunque han sido libertadas del pecado, como no tienen una relación personal, como no tienen una vida de comunión con el Señor, entonces no experimentan la fuerza activa de esta realidad espiritual y viven en oscuridad. Es más, en algunos casos viven pecando como si fueran incrédulos. Viven pecando como si nunca hubieran conocido a Cristo. No se diferencian en lo absoluto de cualquier pecador que nunca ha conocido el Evangelio y que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Cuando yo digo pecador, no lo digo en forma despectiva. No somos más que nadie, no somos mejores que nadie. Me refiero a una naturaleza espiritual. ¿Por qué muchos cristianos que han experimentado efectivamente la redención y han experimentado la libertad del pecado siguen viviendo como pecadores? Siguen pecando, siguen haciendo las cosas que hace una persona que no conoce a Dios. Bueno, probablemente sea por razón de no practicar el segundo punto aquí. Repito, la vida cristiana está diseñada para funcionar desde una plataforma de comunión con el Señor Jesucristo por medio
de la fe y de la oración. La relación es sumamente importante. Y la ignorancia de esta realidad es un factor que nos lleva muchas veces a la derrota en cuanto al poder del pecado, en la experiencia personal. No tenemos una relación personal con Jesús. Él nos salvó y ni siquiera le dimos las gracias. Mire, yo le doy a Cristo las gracias todos los días por lo que Él ha hecho por mí. Gracias, Señor, por libertarme. Gracias, Señor, por sanarme. Gracias, Señor, por darme la victoria. Gracias, Señor, por darme tu misericordia. Gloria a Dios. Esto es a lo que Pablo se refería cuando dijo: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Usted y yo nos tenemos que mantener unidos vitalmente a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe y de la comunión. ¿Por qué? Porque Jesús es el liberador del pecado. Escúchame. Él no solo proveyó para nosotros el perdón total y la limpieza de nuestros pecados por el derramamiento de la sangre, sino que Él también nos provee de la victoria sobre el poder del pecado por medio de su propia vida. Gloria a Dios. Jesucristo viene a morar dentro de todo aquel que ha creído en Él. La Biblia dice que usted y yo ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien cree aquí la palabra de Dios? Aleluya. ¿Qué significa esto? Que Cristo es realmente la fuente de poder, la victoria sobre el poder del pecado en mi vida. De Él, de Jesús, fluye la gracia que me da la victoria sobre cualquier debilidad o pecado. No viene de mi habilidad, no viene de mi conocimiento, no viene de mi entendimiento. Toda facultad, todo poder, toda gracia, toda habilidad que yo pueda recibir para poder pasar por encima del pecado y vencerlo, proviene de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es mi victoria. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice: vea, al que no conoció pecado se refiere al Señor Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Vea, pero es en Él, en unión con Él, en comunión con Él, en unión vital, en conexión con Él. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, Jesús no conoció el pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. Mire, Jesús, que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Y nosotros, que no conocíamos la justicia, fuimos hechos justicia por causa de Él. ¿Me expliqué? Diga: Jesús nunca pecó y fue tratado como un pecador en la cruz. Y usted nunca hizo justicia y ahora es tratado como un justo delante del trono de Dios. Qué maravilloso intercambio, ¿no? Mi pecado por su justicia. Él es mi victoria. Jesús no conoció pecado, y aunque fue tentado en todo, justamente como nosotros somos tentados, Él nunca pecó. Así que Él conquistó, por medio de su obediencia absoluta a la ley moral de Dios, una vida santa y sin mancha, una vida sin ofensa delante de Dios, misma que ahora nos es suministrada o acreditada a nosotros por medio de la fe. Hebreos capítulo 4 verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué significa esto? Jesús no solamente murió para obtener para nosotros el perdón de nuestros pecados, sino que también conquistó en una carne mortal como la nuestra al pecado mismo. Y ahora Él en nosotros nos provee de la gracia suficiente para que nosotros podamos vencer también al pecado en nuestras vidas. Aleluya. ¿Se acuerda que en el primer pasaje que leíamos dice: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la ¿qué? Ahora, ¿de dónde viene la gracia? La gracia viene de Él. ¿Cómo recibimos la gracia? Por medio de Él. Él es la fuente de la gracia. Por eso Pablo decía en sus cartas: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Esa gracia viene de Él, se desprende de Él hacia nosotros por medio de nuestra comunión. Por eso la palabra nos exhorta a poner nuestros ojos en Él. Por eso la palabra nos exhorta a tener comunión con Él. Esto no es poesía bíblica, iglesia. Esto es fe en acción. La gente que se aleja o que vive distanciada
de Jesús, de la comunión con Jesús en su vida diaria, no experimenta la gracia para vivir por encima del pecado. Y esto me he dado cuenta. Cristianos espirituales, mire, yo he conocido muchos cristianos espirituales maduros, sinceros, genuinos, que se han alejado de Dios, que se han alejado por alguna razón, y las razones pueden ser muy distintas, se han alejado de la comunión con Dios, de la comunión con Jesús. Lo siguiente que comienza a suceder cuando una persona se desconecta de la comunión con Jesús es, en alguna ocasión le di el ejemplo de las flores en los adornos como este. Por un tiempo se ven lindas después que las cortaron, pero no va a pasar mucho tiempo hasta que el efecto de su desconexión de la planta comience a ser evidente. Muchas personas que se alejan de Dios y se alejan de Jesús y que en un tiempo fueron cristianos espirituales, que servían a Dios, sinceros y genuinos, usted lo ve que después de que se desconectaron de Jesús, con el tiempo su vida comienza a entrar en un estado como de descomposición. Esta misma gente recta, amable, que hacía la voluntad de Dios, que servía a Dios, ahora usted los ve, regresaron a la bebida o regresaron a las mismas conductas pecaminosas, viejas, de las cuales Dios los sacó. Su vida se empieza a descomponer, se empiezan a alejar de Dios y empiezan a incurrir nuevamente en el estilo de vida que vivían antes de conocer a Jesús. Un cristiano, el cristianismo ha sido diseñado para mantenerse por medio de la comunión con Dios. La comunión es sumamente importante para que, es como la flor, es como el jardín, que mientras está unido a la planta, mientras se le riega, mientras se le cuida, mientras se le atiende, crece vigoroso y fuerte. Así es nuestra relación con Dios. Ahora, escucha bien. Satanás, ¿qué busca? Precisamente por esta razón, que tú te centres en ti, te convence o te tienta a pecar y te hace caer en el pecado para que entonces aparezca la culpa y la condenación, o simplemente estés centrado en ti mismo. Y entonces, centrado en ti mismo, el pecado gobierna. Pero centrados en Cristo, el pecado pierde su poder. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que siempre usted y yo debemos de tener una relación personal con Dios y pedir la gracia, mirar hacia arriba y no hacia abajo, esperar su poder para vivir en libertad. Porque el evangelio está fundado en Jesús, y nuestra libertad del pecado también. Es un asunto de ejercer nuestra fe continuamente en dirección de nuestro Salvador, tener una relación personal con Él para cada día de nuestra vida. Escuche, recibir su suficiencia y su poder, no confiando en nosotros mismos. Somos débiles en nosotros mismos, pero somos fuertes en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. Comunión, fe, mantenernos unidos para recibir la gracia cada día, para recibir la gracia cada día. Gloria a Dios. Ahora, lo tercero y último, estamos hablando de cómo ser liberados del poder del pecado. Suponga que usted tiene una casa y usted la renta. Y durante algunos buenos años usted tuvo unos inquilinos en esa casa bien cochinos. Mientras estuvieron en esa casa, la casa se maltrató, se llenó de humedad, había cucarachas, nunca la pintaron, se descarapeló el enjarre, toda la casa, por razón de que los inquilinos que moraban en ella eran muy cochinos, muy descuidados, muy destructores, porque la gente que tiene casas y la renta sabe que eso es así. Hay este tipo de personas que maltratan las casas, que no les dan mantenimiento y que las abusan y que
Pero mientras mientras esas personas vivían dentro de esa casa, la casa era un desastre. Pero un día usted pudo sacar a esa gente de ahí. Y ahora usted va a la casa y la ve en la condición en la que la dejaron. ¿Y qué hace? Dice, bueno, ya ni modo. Voy a ver si alguien me la renta en estas condiciones. Y claro que no. Usted va a comenzar a restaurar esa casa. Usted va primero, mire, va a sacar la basura, va a sacar las cucarachas y las ratas, va a sacar la humedad, va a arreglar el enjarre, va a traer un albañil o si usted puede hacerlo, lo hace, cambia el piso, la estufa, eso parecía, gloria a Dios, como un volcán que hizo erupción así, lleno de cochambre. Y entonces usted comienza a limpiar y a restaurar y cambia el piso, cambia la taza, los lavabos, todo eso era poco a poco. Usted comienza a darle mantenimiento a esa casa, porque usted es el dueño de la casa. Antes de que usted y yo fuéramos salvos, el inquilino se llamaba Satanás y usted era la casa. Y ahora que Jesús recuperó su propiedad, Jesús comienza a limpiar todo el reguero que Satanás dejó. ¿Alguien le puede dar un aplauso a mi Señor? Jesús comienza a limpiar todo el reguero que Satanás dejó. Y aunque no es un trabajo fácil muchas veces, pero es algo que Jesús quiere hacer. Lo quiere hacer con cada uno de nosotros y lo está haciendo con muchos de nosotros. Pero ahora escuche bien lo tercero, estoy terminando ya. Lo tercero acerca de cómo ser liberados del poder del pecado es disciplinar nuestro cuerpo para que sirva a la justicia y no sea más un instrumento de pecado. Romanos capítulo 6, recuerde leer Romanos en su casa, tomar sus notas, hacer sus apuntes, porque Romanos 6 es uno de los capítulos más fascinantes y poderosos de toda la Biblia. Dice, vea, no reine pues el pecado. Romanos 6, 12 y 13, por favor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pregunta para usted: ¿podíamos hacer eso antes de ser liberados del viejo hombre? No, escuche, era imposible. Romanos 6 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque ya antes nos dijo que el cuerpo del pecado fue destruido. Es decir, ahora que el cuerpo del pecado fue destruido, usted y yo tenemos la facultad de no permitir que el pecado reine otra vez. ¿En dónde? Ya no es en nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu hay una nueva naturaleza. Ahora se refiere a nuestro cuerpo mortal, que mientras el inquilino viejo moraba, nuestro cuerpo mortal era el instrumento del pecado. Con esto pecabas, 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 con esta pecabas, con esto pecabas. Dice, no reine pues el pecado ¿en dónde? En vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, se refiere otra vez al cuerpo. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Escuche esta frase: como vivos de entre los muertos, gloria a Dios, porque ya no eres un pecador, gloria a Dios, ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Estabas muerto, pero ahora Cristo te ha dado vida. Preséntate a Dios, dice la Biblia, como vivo entre los muertos. Y escucha, y presenta tus miembros, presenta tu cuerpo, tu naturaleza humana a Dios como un instrumento de justicia. Porque tu cuerpo, cuando el pecado moraba en ti, era un instrumento de iniquidad, pero ahora que la justicia de Dios mora en ti, la nueva naturaleza mora en ti, ahora puede ser un instrumento de justicia. Pero aquí la indicación es que no reine, o sea, ya no permitas que el pecado te gobierne, ya no permitas
que el pecado habite en tu cuerpo mortal, que domine tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ya fuiste libertado del poder del pecado. Ya no tienes esa naturaleza que antes no te dejaba otra opción que pecar. Antes no tenías otra opción, eras un esclavo del pecado. Pero ahora fuiste libertado del pecado. Ya no permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Escuche, antes de ser libertados del pecado no teníamos otra opción que vivir bajo su gobierno. Éramos esclavos que teníamos que sujetarnos a una naturaleza corrupta y caída. Pero mediante la redención, usted y yo hemos sido libertados de esa esclavitud y ahora tenemos una nueva naturaleza interior que es justa y santa. Somos nuevas criaturas. Esta naturaleza quiere expresarse a través de nuestra conducta y nuestro carácter y reflejar afuera lo que Jesús ha logrado adentro. Voy a volver a mi testimonio. Antes de conocer al Señor, recuerda que le dije, estos pies corrían presurosos al mal, al pecado, a la inmoralidad. Una vez que fui libertado del pecado y nací de nuevo, estos pies comenzaron a caminar en una dirección diferente. Pero todavía podía regresar a aquella vida. Escuche, y muchas veces fui tentado a eso. Yo todavía recuerdo cuando en aquel tiempo iban a tocar a mi casa mis amigos de la vieja vida a buscarme. ¿Qué no vas a salir con nosotros? Vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a cual lugar. Mire, yo todavía podía decir, bueno, vamos. ¿Qué tiene de malo? Yo todavía podía decirles, ok, los acompaño. Pero, escuche bien, aunque podía, ya no quería. Antes, aunque quería, no podía. Mi naturaleza pecaminosa me arrastraba a esa vida. Y aunque yo quería salir, no podía. Pero ahora, después de la redención, aunque podía, ya no quería. Y decía, lo siento. Esos amigos me dejaron de tocar a la puerta y me dejaron de buscar, porque ¿sabe qué es lo que yo hacía? Les comenzaba a predicar el evangelio. Les hablaba de Dios, les hablaba de Cristo, les hablaba de la salvación, les hablaba de lo que Dios había hecho en mí. Así que un tiempo dejaron de buscarme. Me llamaban el Padrecito, el profeta Elías, el Santurrón. Yo solamente quería compartir con ellos lo que Dios había hecho conmigo, porque lo que Dios había hecho conmigo también lo quería hacer con ellos. Así que aunque yo podía, ya no quería. Y voluntariamente yo tomé la decisión de caminar en una dirección diferente. Comencé a rodearme de hermanos cristianos y de gente cristiana que me empezaron a ayudar, que me empezaron a motivar. Empecé a ir a la iglesia, empecé a involucrarme en las actividades, comencé a leer la Biblia, comencé a orar, comencé a vivir un estilo de vida nuevo que poco a poco me fue ayudando a cambiar los hábitos viejos, a cambiar la forma vieja de vivir. Empecé a adoptar nuevos hábitos. Empecé a adoptar costumbres nuevas, diferentes. Eso fue lo que sucedió. Así que una vez que hemos comprendido por la fe que hemos sido liberados del poder del pecado por medio de la redención en Cristo, y que éste ya no se puede enseñorear de mí, entonces ahora sí puedo romper los hábitos viejos del pecado y crear hábitos nuevos de justicia. Gloria a Dios. En otras palabras, disciplinar mi cuerpo para que ya no camine en la dirección del pecado, sino de la voluntad de Dios. Durante muchos años, como músico, yo trabajé en algunos proyectos. Me iban a buscar para los proyectos después de esto y les decía, ya no puedo. ¿Pero por qué no puedes? Ya no me interesa. ¿Pero por qué ya no te interesa? Porque quiero hacer otras cosas diferentes. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Ya no vas a tocar. Sí voy a tocar, pero ahora voy a tocar para Dios. Alguien dice amén a eso. Pero ahora voy a darle mi don, voy a darle mi talento, voy a darle mi voz a aquel que me sacó del hoyo. Denle un fuerte aplauso a mi Jesús, aleluya. Así que mi cuerpo se comenzó a disciplinar para ya no caminar en la dirección del pecado y del viejo hombre, sino de la voluntad
de Dios. ¿Sabe qué decía Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versos 26 y 27? Decía: así que yo de esta manera corro. Oiga, pudiera decirse, yo de esta manera vivo, no como a la aventura. De esta manera peleo, y no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, y escuche esto, y lo pongo en servidumbre. Diga: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y esto no significa flagelarse ni hacerse daño, no. Significa ejercer gobierno, poner bajo servidumbre al cuerpo. Dice: no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sabe cuándo es que golpeo mi cuerpo para ponerlo en servidumbre? Cuando, por ejemplo, no tengo ganas de ir a la iglesia. Alguien aquí alguna vez, yo sé que no, porque todos son bien santos, pero ¿alguna vez usted ha sentido: no tengo ganas de ir a la iglesia? Es más, alguna vez medio se enchamucó y dijo: no quiero ir a la iglesia, no quiero. Bueno, golpear su cuerpo y ponerlo bajo servidumbre es: aunque no quiera, tengo que ir. O sea, lo que yo hago, yo no lo hago porque siento que tengo que hacerlo. No, porque esto es lo correcto y tengo que hacerlo. Gloria a Dios. Eso es golpear mi cuerpo y ponerlo bajo servidumbre. Mi carne o mi naturaleza humana se quiere quedar en la casa a dormir, pero mi espíritu, creado a imagen de mi Señor y Salvador Jesucristo, tiene el poder, tiene la fuerza para poder dominar y ejercer, imponerse sobre la naturaleza humana. Y yo ahora tengo la capacidad de decir: no, tengo que ir, tengo que hacer esto. Esto es lo correcto, esto es lo sabio, esto es lo prudente, esto es lo mejor para mí, para mi familia, esto es lo mejor para la iglesia, esto es lo mejor para mi llamado, para mi ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. Mi cuerpo se quiere quedar en la casa a dormir tarde, pero sé que tengo que orar. Golpearlo y ponerlo bajo servidumbre es no permitirle que duerma, sino llevarlo al cuarto de la oración. ¿Cuántos quieren golpear el cuerpo? Mire, de aquí mucha gente sacó de que había que flagelarse y lastimarse. No, ya Cristo hizo eso por ti. Tú ya no necesitas hacerlo. Ya Cristo sufrió, murió y padeció para que tú ya no sufras eso. Ahora tú tienes que conocer lo que Él ha hecho y darle la gloria y la honra. Golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre, no sea que, habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, termino. Tenemos la autoridad, escuche bien, tenemos la autoridad de someter nuestro cuerpo y ponerlo bajo la servidumbre de nuestro espíritu. Ahora yo tengo ese poder. Tengo el poder de que esta boca no siga mintiendo, sino que ahora diga la verdad. Tengo el poder de que estos ojos no sigan pecando. La palabra de Dios dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Ahora yo tengo el poder para no pecar con esto. Yo puedo, mire, hoy ya puedo decir no. Diga conmigo: no. ¿Sabe qué dijo José? No, gloria a Dios. ¿Qué dijo Moisés? No. ¿Qué dijo Jesús cuando Satanás le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares? Jesucristo dijo: no. Y ese mismo Jesús que dijo no, vive en ti para que tú ahora puedas decir no. Dale un aplauso a mi Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú lo llenas todo con tu gran poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú lo llenas todo con tu gran poder. Envía la lluvia, envía el fuego, envía el aceite de tu santa unción. Envía la lluvia,
de tu santa unción. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Yo sé, Padre, que esta palabra se siembra en el corazón de tu pueblo y de tu iglesia. Y aquellos, Señor, que aún quieren más, que quieren entender mejor, Padre, tú les das la sabiduría y el entendimiento y la revelación y el hambre para seguir cavando en este asunto, Señor. Te pido que tu palabra corra y sea glorificada, y que cada uno de mis hermanos la reciba y dé fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ofrendar, por favor, en esta hora. Toma una semilla en el nombre de Jesús. Padre, gracias.